Ahí está. Bueno, la idea hoy es que vayamos charlando las consignas. Más que nada, obviamente, no me voy a detener en consignas sencillas que no hayan generado problemas o que no hayan generado dudas. O sea, hacemos las más como disparadoras de dudas. Entonces, el primero, la idea era de discutir justamente todo lo que es respuesta inmune innata. Y la idea en todas era responder simplemente verdadero o falso. Entonces, lo primero que te decían era que los patrones moleculares asociados a patógenos son expresados por células del sistema de origen hematopoyético. ¿Verdadero o falso? Falso. Perfecto. ¿Quiénes la expresan? Microorganismos. Genial. Si hay dudas, me van frenando, si no vamos siguiendo. En la B dice, son expresados por microorganismos patógenos, pero no por aquellos que integran la flora comensal. Falso. Bien. Falso. ¿Por qué? Y porque los de la flora también lo podían. No activan el sistema inmune, pero sí podían. Perfecto, los expresan. Lo que pasa es que no activan el sistema inmune por otros mecanismos que después vamos a ver. Pero expresarlos los expresan. Pueden ser reconocidos por receptores de citoquina. Falso. Falso, puse yo. Falso. Bien, ¿quiénes lo reconocen? Los Está PRR. Sí, está abajo. Está ahí abajo. Perfecto, teníamos los de reconocimiento de patrones en su conjunto, que podían ser los TOL, los RIG, los demás, o los de esos, porque los otros son los de complemento o demás. El D dice, un mismo PAM puede ser reconocido por distintos receptores de reconocimiento de patrones. Verdadero. Bien, ¿algún ejemplo que se venga a la mente fácil? No era el lipopolisacárido en las gram-nega. La flagelina Ese puede podía ser ser. que los NOD y los TOL reconocían. Sí, No la me acuerdo flagelina cuál puede era. ser, los NOD y los TOL los reconocen, el LPS también puede está bien. ser, pero el más fácil de visualizar o de acordarse son los ácidos nucleicos. Tenemos los TOL y los RIG, Claro. por ejemplo, los MDA5. Sí, es como el más... por lo menos a mí es el primero que siempre se me viene a la cabeza. Sí, pero es verdad, hay un montón que pueden ser reconocidos por más de un receptor. La E dice, diferentes microorganismos pueden expresar el mismo PAM. Verdadero. Verdadero. Perfecto, eran por conjuntos de microorganismos, grupos grandes. Los PAM virales están representados por proteínas que integran la cápside viral. Los principales PAMs. En teoría no son los ácidos nucleicos los que más se Perfecto. reconocen. La Sí. ARN viral, sí. Perfecto. Los principales son los ácidos nucleicos. Las proteínas virales también se pueden reconocer, pero los principales siempre son los ácidos nucleicos. Las células humanas pueden expresar PAMs. No, No, bien. A lo sumo, ¿qué pueden expresar? que es la pregunta de abajo. No es la pregunta de abajo. No, no ¿o es sí? la pregunta de abajo. ¿No? DAMS. Bueno, en algún lado lo preguntaba, era Sí, ahí lo dijo así, DAMS. En algún lado seguramente hay preguntas que son o iguales o muy parecidas, a veces me pasa. Perfecto, entonces DAMS sí puede expresar, pero PAMs nunca. Son exclusivos de microorganismos. Y con respecto a los PAMs, ahora sí, cumplen un papel esencial en la sobrevida y o patogenicidad de los microorganismos. Verdadero. Perfecto, es la definición, ¿sí? De PAMs, básicamente. ¿Alguna duda del ejercicio 1? No. Bueno, van a ser de este estilo los ejercicios, de los verdaderos o falsos. A lo sumo, si yo les pido justificar, la idea es que me digan justamente qué es lo que está mal. Sí, que me digan... Justificar las falsas. Claro. Siempre justificar las falsas. Claro, las falsas. Sí, siempre es las falsas, y que me digan esto, cuál es el error el error conceptual en la oración. Bueno, seguimos con el 2. En relación a los receptores de reconocimiento de patrones, o RRPs, o PRRs, depende. Los receptores tipo TOL pueden localizarse en la membrana celular, en el compartimento endosomal o en el citosol. Cuando hablamos de esto, hablamos de la porción que reconoce al antígeno, no la porción efectora. Sí, es verdad, la porción que reconoce el antígeno. No, entonces falsa. Bien, ¿por qué? En el citosol no estaban, ¿no? Perfecto, nunca son citosólicos. Membrana y endosoma.
Sí, siempre están en la membrana, ya sea endosomal o celular, con el dominio de reconocimiento hacia afuera y nunca van a estar en el citosol. Ok. Los receptores de lectina tipo C reconocen ácidos nucleicos virales. Falso. Falso. Bien. ¿Qué reconocen? Hidrato de carbono. Hidrato de carbono. Perfecto. Los TLR median la endocitosis de los microorganismos que reconocen. Falso. Bien. No eran endocíticos. Va, No son era lo que endocíticos. habíamos visto. Sí, no son endocíticos. No son Siempre van a endocíticos. dar señales, pero nunca van a mediar la endocitosis. Los TLR endosomales presentan su dominio de reconocimiento en el interior de los endosomas. Verdadero. Es verdadero. Sí. Siempre consideramos el interior de los endosomas el exterior celular, así como una continuidad del exterior celular. Perdón. Los receptores tipo lectina C se expresan en el citosol y reconocen hidratos de carbono en glicoproteínas expresadas en los microorganismos. Falso. ¿Por qué? Están en Porque son- transmembrana. Eso. Perdón, Lu, te escuché muy bajito. Se expresan en transmembrana. Perfecto. ¿Y la segunda parte? Sí, sí, no, la segunda parte sí, reconoce hidratos de carbono en... Sí, eso sí. Entonces, lo que está mal es que son de membrana y no citosólicos. Los receptores tipo NOD o NLR se expresan en el citosol y reconocen tanto PAMs como DAMs. Esa es verdadera. Verdadero. Perfecto. Acuérdense que siempre los NOD son como la contraparte citosólica de los TOL. Los receptores RIG se expresan en el citosol y reconocen RNA viral. Verdadero. Verdadero. Genial. Los PRRs expresados por células humanas pueden reconocer y ser activados por componentes propios a las células humanas. Verdadero. Bien, con la salvedad de que tienen que ser ¿qué? Dams. Perfecto. ¿Dudas? Bastante sencillo. No. Los granulocitos neutrófilos presentan las siguientes propiedades. La enzima NADPH oxidasa se encuentra activada en forma constitutiva. Falso. Eso sí, falso, porque se activa cuando hay respuesta, digamos. Claro, se activa cuando hay fagocitosis. Cuando se juntaban, claro, cuando se juntaban las subunidades, ¿no? Ujú. Y eso es inducido justamente por la activación del neutrófilo. Mm. Cuando el neutrófilo se activa, lo que va a hacer es fagocitar y ahí recién, como decía Cintia, organizar toda la estructura de la NADPH oxidasa. Presentan una vida media en circulación de aproximadamente una semana. No tiene vida media más corta. Sí. Sí, si están activados es mucho más corto. De hecho, activados son casi horas. Así que es falso. En el individuo sano se encuentran poblando profusamente la dermis. No, se Falso. reclutan. Perfecto. Se reclutan, ¿sí? En el individuo sano los neutrófilos están en circulación esperando a ser llamados. ¿Quiénes son los que están en la dermis? Los Todavía no lo macrófagos. vimos. Bien, los macrófagos que son residentes de tejidos. Esos sí están todo el tiempo y también cuando hay una infección se reclutan nuevos, pero Y están algunos siempre ahí. linfocitos. No me acuerdo, ¿no había algún grupo pequeño de linfocitos? Intraepiteliales, pero es más en mucosa, no tanto en dermis también, pero es más de mucosas. Lo vamos a ver bien cuando veamos la clase de mucosas. Es una población especial de linfocitos, principalmente linfocitos CD8, que están en tejidos, o sea, residentes de tejido. Pero normalmente en tejido sano lo que tenemos son monocitos, o sea, mejor dicho, macrófagos, porque ya están diferenciados, y células dendríticas. Los neutrófilos y demás se reclutan. Perfecto. Los neutrófilos cumplen un papel relevante en la defensa frente a infecciones parasitarias. Falso. Falso. Eso es falso. ¿Quiénes eran los parásitos? Eosinófilos. Perfecto. Los neutrófilos fagocitan microorganismos a través de PRRs, receptores de complemento y receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas. Verdadero. Ujú. Sí,
se van a activar y van a fagocitar, ya sea porque se activaron mediante PRR, receptores de complemento, fragmento FC y otras cosas que también las pueden activar son las mismas citoquinas. Acá, infiltran los tejidos en respuesta a la infección bacteriana, extravasándose a través de un endotelio alto. Falso. ¿Qué es lo que está mal? Que era a través del endotelio plano de los capilares. Perfecto. Los únicos que pueden atravesar endotelio alto son los linfocitos. Esto es siempre a tejido, o sea, el tejido no tiene, o sea, el tejido normal, que no es tejido linfoide, no tiene vénulas de endotelio alto, es básicamente todo endotelio plano. Y es lo que ocurre con el proceso de extravasación que vimos nosotros. La producción entonces de neutrófilos en médula ósea se acelera en respuesta a las infecciones bacterianas. Verdadero. Verdadero. Sí. ¿Verdad? Las infecciones, sobre todo las infecciones persistentes, lo que hacen también es liberar factores de crecimiento. Por ejemplo, el GM o el GM-CSF, que son los formadores de colonias, y lo que hace es acelerar justamente la producción de los que estaban inmaduros, lo acelera y genera más, como desplaza el equilibrio de los progenitores hacia, por ejemplo, los neutrófilos. Perfecto. ¿Y algo de esto que nos haya quedado? No. Creo que no. En relación a los siguientes enunciados, solo la inmunidad adaptativa genera memoria inmunológica. Depende a qué llamemos memoria, pero en teoría sí. Sí, Bien, vamos a sí, tratar sí, de... Memoria como tal sí, vamos a empezar a pensar en que no. Que en realidad memoria se genera todo. La idea de la memoria inmunológica es más que nada la idea de que si yo tengo una reinfección, voy a activarme mejor y más rápido. Y la verdad es que lo que se está viendo ahora, lo que se llama Train Immunity, que es lo que vamos a ver, creo que para el segundo parcial ya entra Train Immunity, o para el tercero. En realidad funciona así, funciona que para reinfecciones, e incluso lo que tiene es que no es tan específica. Por ejemplo, yo me tomo una vacuna, me infecto con otra bacteria, también respondo más rápido. ¿Sí? Tiene como la capacidad de, en realidad, de favorecer la respuesta inmune en general. ¿Sí? Pero en realidad vamos a empezar a... Es discutible todavía si se usa el término memoria o no, pero en realidad para mí ya es como que está medio establecido de que no es la única en generar memoria. La inmunidad adaptativa es más específica que la innata. Verdadero. ¿Por qué? Sí. La inmunidad innata es específica, Sí. ¿no? Habíamos Sí. visto, pero ahí Sí, dice ahí es no. más específica, Sí, es entonces más, como... claro. Ahí- Yo puse verdadero. Bien. Acá entra una discusión un poco filosófica, es si yo puedo decir que algo es más específico o menos específico que otro. ¿Hay receptores? Sí. ¿Hay receptores específicos? Sí. ¿Por qué digo que un receptor T es más específico que un receptor de flagelina? ¿O por qué lo diría? No puedo establecer que algo es más específico o menos, desde el punto de vista de especificidad pura y dura, de que algo es reconocido de manera específica. ¿Sí? Simplemente la diferencia entre la adaptativa y la innata es qué reconozco. Y que Está bien. eso que reconozco está compartido por más o por menos individuos. O sea, más o menos microorganismos. Pero la especificidad es la misma. Es completamente específica para una molécula en particular. Agustín me Entonces, parece que no ¿qué lo es? convencí mucho. Claro, no, pasa que uno siempre tiene la idea, como decís vos, que... Pero es verdad, es verdad. O sea, la respuesta vamos por lo que decía Cintia. La innata es específica. Tengo receptores específicos que reconocen de manera específica moléculas en particular. Y son específicas en el sentido de que el toller receptor que reconoce flagelina no reconoce el EPS. No lo puedo engañar en ese sentido. El tema es que es verdad, sí, todos los que, o sea, voy a reconocer todos los microorganismos que tengan flagelina con el mismo receptor. Pero así como... Pero Sí, la flagelina de distintos microorganismos. ¿Sí? está bastante conservada. Esa es mi duda. ¿No podría tener epítopes distintos?
Lo que se reconoce en general son porciones que están extremadamente conservadas, porque también yo no reconozco toda la flagelina, reconozco una porción de la flagelina. Vamos a ver que cuando veamos justamente antígenos también, yo reconozco, o sea, el epítope antigénico son, no sé, entre 8 y 12 aminoácidos. Esos 8 y 12 aminoácidos, en realidad también tengo cierta flexibilidad de que algunas localizaciones en particulares puede ser otro aminoácido y lo voy a reconocer igual. Entonces, en ese punto, o sea, es muy específico ponerse a discutir si algo es más específico o menos. Porque ese mismo cambio aminoácido, así como lo reconoce en la flagelina, por ahí en un TCR también pasa de largo. No, yo lo pensaba por el hecho de si o sea, reconocer epítopes por parte de los anticuerpos no es más sensible a cambios más mínimos, más minúsculos. Puede ser, pero ahí no sería más específico, es más sensible. Es como un término distinto, ahí no estamos discutiendo. Es verdad, yo considero lo mismo, yo considero que la inmunidad adaptativa es más sensible a cambios, pero no necesariamente es más específica. ¿Entiende? Discusión. Es muy semántico, quizás. Pero en realidad yo considero que la especificidad es algo medio a todo o nada. O sos específico o no sos específico. Y en ese sentido, si lo discutimos así, con especificidad y con la presencia o no de receptores específicos, tanto la adaptativa como la innata son específicos. Y de hecho, si lo pienso fríamente, desde el punto de vista de tipos de receptores, la innata tiene más tipos de receptores. O sea, es específica frente a más cosas. O sea, la innata es específica, solo que es más sensible que la adaptativa. Menos sensible. Menos sensible que la adaptativa. Uh-huh. Exacto. La adaptativa, perdón, es un poco más sensible, porque justamente tiene receptores muy conservados, o es un TCR o es un BCR, con una estructura muy conservada, desde el punto de vista estructural. Ahora, sí es verdad que lo que reconoce es más o menos permisiva frente a cambios, como decía Agustín. Eso en realidad no es particularmente, o sea, no hace la especificidad en el punto de vista de si algo es específico o no. ¿Bien? Sí. Sí. Solo la inmunidad innata emplea PRRs. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Bueno, vamos a mirarlo ahora como verdadero. Vamos a ver cuando veamos memoria inmunológica, que los receptores B después empiezan a expresar algunos PRRs. Y justamente eso es lo que les permite responder más rápido. Pero hasta lo que vimos ahora, a ver, tomámoslo como verdadero con pinzas, o verdadero hasta que demostremos lo contrario. Solo la inmunidad adaptativa emplea receptores antigénicos. Eso sí es verdadero. Así es verdadero. Y no les hago trampa con nada. Solo las células de la inmunidad adaptativa sufren expansión clonal. Qué buena pregunta. Sí, verdadero. Como Verdadero. tal, yo diría que sí. Sí. Yo diría que sí. Sí, Ujú. también. Sí, ¿se acuerdan cuál es la definición de clon? ¿O a qué llamamos un clon? Tengo el concepto, a ver cómo lo expreso. Es un concepto muy difícil de explicar. O sea, de expresar en palabras, no de entender. Se clonan con la misma información, no sé cómo decirlo. ¿Cómo? Perdón. Se escuchó mal. No sé cómo decirlo, si digo, se clonan con la misma información, no sé. Tienen la misma información. Acá cuando hablamos de clon, es un clon distinto a lo que ustedes están probablemente Claro, sí, acostumbrados no a hay clon de celular, genética. sino... Claro, no es la clonalidad de clonar a un individuo. Hablamos de Y yo clonalidad diría de que tienen todos, linfocitos. o sea, en el caso yo lo pienso, por ejemplo, la expansión clonal de los linfocitos B, tienen todos el mismo anticuerpo específico para... Perfecto, es eso. Los Claro, que nosotros sí. llamamos clones son células que comparten el mismo receptor antigénico, o el mismo paratope antigénico.
Sí, eso es un clon. Que en general lo que ocurre es que viene, lo que se llama expansión clonal, es que yo activo una célula con una especificidad dada, ¿sí? Frente a un epítope particular, y eso se divide de tal manera, o sea, se divide y se expande de tal manera que todos mantienen la misma especificidad. O sea, mantienen la capacidad de reconocer el mismo epítope antigénico. Entonces, todo eso en realidad cuando yo lo pienso es clon. Es un clon en el sentido de que solamente van a reconocer lo mismo. Nosotros tenemos en general en un estado preinfección, ¿sí? Muchos clones distintos. Cada uno reconoce, o sea, muchos clones que reconocen muchos epítopes distintos, cada uno en una proporción muy baja. Muy poquitas células de eso. Cuando tengo una infección, la expansión clonal hace que yo tenga el mismo repertorio. Yo no genero nuevos linfocitos específicos para eso, solo que lo que ocurre es que aumenta la cantidad de células que expresan el mismo receptor. ¿Sí? Igual lo vamos a ver de nuevo cuando veamos linfocitos. ¿Sí? Pero acá recordemos siempre que clonalidad nos referimos a eso, a los linfocitos B y T. ¿Sí? Y que sí son los únicos que para nosotros sufren expansión clonal. Es esta la que tenemos que ver, ¿no? Sí. El patrón de migración de las células pertenecientes a la inmunidad innata y adaptativa suelen ser distintas. Sí, verdadero. Perfecto. ¿Cómo es el patrón de migración de la innata? Dependiendo de qué célula nos paremos. Perfecto. Básicamente, neutrófilos tenemos que hacen que... Son reclutados en los focos de inflamación. Ujú. Y bueno, todo el proceso de rodamiento y Sí. trasvasan hacia el tejido infectado. Pero en cuanto a Contraparte, patrón, o sea, no salen. Van a tejido y mueren en tejido. sí, no recirculan. No Esa ya recirculan. es una diferencia. Esa es una diferencia y una diferencia esencial. Que los linfocitos son los únicos que recirculan. Que es como la más importante porque hace la funcionalidad. Y eso sí, más que nada en cuanto a patrón. Después, en cuanto a mecanismos, tenemos también eso, de que los neutrófilos, conos y macrófagos y células dendríticas no atraviesan células de endotelio plano, únicamente atraviesan células del endotelio alto. Y después, también otra diferencia es, por ejemplo, las dendríticas. Las dendríticas, si bien no recirculan, son las únicas que salen de tejido y van a ganglio. Pero, ¿la diferencia cuál es? ¿Por dónde circulan? Diferencia. O sea, O sea, ¿cómo sí, llegan a ganglio? ¿O no era? No, se cortó y no te escuché. Ah, ¿No? perdón. ¿No era por vía aferente linfática? Perfecto. Si bien son las que salen de tejido y van a ganglio, no llegan a ganglio igual que los linfocitos que llegan por circulación sanguínea, llegan por vía aferente linfática. Entonces, la migración es completamente distinta. Van de hecho por rutas distintas. ¿Sí? Entonces, esta sería Sí. verdadera. ¿Sí? Los mecanismos a través de los cuales reconocen los agentes infecciosos son diferentes para las células de la inmunidad innata y la adaptativa. Sí, verdadero. Perfecto. Es verdad. Linfo T y B naive no se encuentran en la epidermis ni tampoco en la dermis. Verdadero. Verdadero, ¿no? Vamos a ver que en realidad hay algunos linfocitos en regiones particulares, tanto de dermis como, como en mucosas, que hay como si fuesen mini nódulos linfáticos. Yo puedo tener activación de B y T naive en tejido. Pero es muy en epidermis no. Si hay es en la dermis, lo mismo que en mucosas. ¿Salud? Las células de la inmunidad innata no ingresan a los órganos linfáticos secundarios. Falso. Falso. Bien, perfecto. ¿Quiénes ingresan? Las células dendríticas. No nos olvidemos que son de la innata, oficialmente. Neutrófagos y macrófagos no proliferan en tejidos periféricos.
ahí tengo mis dudas. Bien, Hay un pool de o sea, los dos juntos no, los neutrófilos no. perfecto. Los neutrófilos no. Pero hay los macrófagos sí, hay ciertos pools que se autorrenuevan. Ujú, perfecto. La respuesta es esa. Los neutrófilos siempre salen de médula, no hay autorrenovación, pero los macrófagos sí tienen una mini autorrenovación en algunos casos. En algunos tejidos particulares, de hecho, casi no hay infiltrado de monocitos para generar macrófagos, son todos por autorrenovación. Esto vamos a verlo un poquito más en detalle cuando veamos homeostasis. Alguito. Que hay poblaciones en particular, o sea, hay como poblaciones que todos sus macrófagos provienen de monocitos, y hay poblaciones en que casi que no entran monocitos nuevos. Uno de esos lugares donde no entra y es todo autorrenovación, por ejemplo, es sistema nervioso central. ¿Bien? Ok. Sí. Dendris plasmacitoides. Expresan receptores antigénicos. ¿Quiénes? No escuché. Dendríticas plasmacitoides. No, Dendríticas plasmacitoides expresan receptores antigénicos. No. No, perfecto. Los únicos que expresan receptores antigénicos son linfo B y linfo T. Paramos de contar. Bueno, y los NKT, pero nosotros no los vemos. Expresan CCR7 y L-selectina. Selectina. Ya, esa es la que yo tenía dudas. Básicamente la pregunta es, ¿van a ganglio o no? No. ah, no. O sí, no. Sí, una mini población sí expresa CCR7 y L-selectina. Acuérdense que hay una población en tejido y hay una población en ganglio. Estamos hablando de las plasmacitoides. Claro. Sí, plasmacito. Está bien. ¿Se acuerdan? A ver si no, paren que busco la... debería estar en el- Claro, esta era la que yo dudaba la otra vez, por eso la clase pasada pregunté si se podía Ujú. encontrar las plasmocitoides ahí o no. A ver, ¿dónde está? Debería estar por aquí. No me acuerdo si compartí pantalla o compartí solo el archivo. ¿De qué? O sea, ¿están viendo ustedes el...? Ah, listo. Sí, sí. Están viendo la diapo. Sí, se ve. No. ¿No? Sí, yo veo. Ah, genial. Pará, ¿qué? Estás viendo una diapositiva y no un Word. Ah, sí. Ah, genial. Ahora sí. Bien, esto. ¿Se acuerdan que yo les decía que secretan interferones? Tienen obviamente TLR9, TLR7, y hay una población que presenta CCR7 y L-selectina, lo cual le permite pasar no solo a tejidos que están normalmente en tejido inflamado, sino que además les permite ir hacia órganos linfáticos secundarios. Sí, si bien no es toda la población, la mayoría de las células están en tejido, hay una población que llega a ganglio, por expresión de esto. ¿Sí? Que es los que van a generar una especie de estado antiviral en los ganglios drenantes. Entonces, esta es la B verdadera. La C dice, producen altas concentraciones de interferón gamma frente a una infección viral. Alfa y beta eran. Alfa y beta, ¿No? perfecto. O sea, son interferones 1 y no 2. Reconocen a los ácidos nucleicos virales en primer lugar a través de los receptores RIG. Falso. Bien, ¿qué receptores usan? TLR7 y 9. Perfecto. Frente a las infecciones bacterianas producen altas concentraciones de interferones de tipo 1. Falso. Virales eran. Perfecto, virales. Si la bacteria está capsulada, ¿no hay una respuesta similar o no necesariamente? No necesariamente.
En general las capsuladas, de hecho, lo que suele ocurrir es que se escapan, medio que pasan más inadvertidas. Porque además el problema de las capsulares es que por lo general no funciona complemento. Entonces estamos todavía más complicados. Ah, verdad. Entonces estamos como, suelen tener mayor capacidad de evadir al sistema inmune y con mayor capacidad de infectar básicamente porque evaden justamente los sistemas, sobre todo complemento. Expresan receptores para interferones de tipo 1. Verdadero. Verdad. Bien. Acuérdense que todas las células se expresan, en particular estas lo que tienen es que la poquita cantidad de interferones de tipo 1 que van a secretar las células infectadas inicialmente, lo que va a hacer es reclutar a las plasmocitoides. Y estimula la secreción de mucho más interferón de tipo 1. Sí. Presentan un patrón de migración similar a los neutrófilos. Mm, Y depende. En teoría tendríamos que decir que es falso. Si hay una población que va a ganglio, Ujú, perfecto. Hay una población que va a ganglio, entonces ya el patrón de migración no es similar. Ingresan a los ganglios linfáticos por vía aferente linfática. verdadero. Tienen CCR7 y L-selectina. O sea que pueden atravesar venulas de endotelio alto. Acuérdense que Entonces si sí, llega... ¿verdad? No, falso. Ah, no, van por circulación sanguínea. Van por circulación sanguínea. O sea, el tema de que ah, ok. piensen desde dónde vienen también, ¿sí? Para llegar por vía aferente linfática tienen que haber ido desde los tejidos hacia ganglio, como hacen Sí. las dendríticas convencionales. Ellas en realidad lo que están haciendo es patrullando por circulación, y cuando se activan van a ganglio por circulación. Por eso justamente tienen L-selectina. ¿Sí? Sí. Fagocitan microorganismos. Verdadero. Según la teoría eran porciones, o sea, pequeñas partículas virales o algunos viriones. Ujú. Pero no te va a fagocitar una bacteria. No es la función. No es Entonces, la ¿sí o función. no? No. Entonces no. No. No es como las convencionales, sí te fagocitan microorganismos enteros. Las plasmacitoides no, Estas solo partículas, entonces, pequeñas solo partículas. Es como, o sea, terminan de disgregar lo que. O sea, terminan de fagocitar esas pequeñas partículas de microorganismo que se ya han disgregado, digamos, fagocitado. Claro, sí. Es que en realidad, ahí entra otra discusión que en realidad no fagocitan, endocitan, que no es lo mismo. Sí, el proceso de fagocitosis está acompañado de la degradación, que es lo que vimos para dendríticas convencionales y lo que vimos para macrófagos, ¿sí? Y para neutrófilos. Ya sea porque activan especies reactivas de oxígeno, pueden tener estallido respiratorio, tienen degranulación y demás. Estas lo que hacen en realidad no es fagocitar, es endocitar. Y en esa endocitosis puede entrar en contacto con los TLR. ¿Sí? La endocitosis es más pequeña. La fagocitosis, piensen en cuanto a tamaño, ya es extensión de pseudópodos que generan el engulle mucho más espacio, mucho más medio extracelular entre el que incluye el microorganismo, que puede ser incluso más de un microorganismo a la vez, y eso lo que hace es generar la degradación. La endocitosis, ¿se acuerdan que es de la membrana? Se genera una invaginación que envuelve, o sea, que en esa invaginación envuelve parte del medio extracelular. Entonces son procesos distintos. Lo que hacen las dendríticas convencionales, fagocitosis, lo que hacen las dendríticas plasmacitoides es endocitosis. Y en esa endocitosis sí te puede entrar un virión, por cuestiones de tamaño, o partículas virales, como quieran llamar. ¿Bien? Sí.
Genial. Sí. En cuanto a la CNK, la mayoría de las células NK presentes en sangre periférica expresan alto C16, CCR7 y L-selectina. Falso. Bien, No vamos por expresan partes. CCR7. Si tiene altos tenores de C16, tenía bajo C56. ¿Se acuerdan que iban al revés? Sí, sí. Las de Sí. alto C16, que eran más citotóxicas Era el o grupo más mayoritario. secretorias. Era el grupo mayoritario, bien, y tenías una población más secretoria y una población más citotóxica. Y es verdad. Y ahí entra en duda. CD8 no era citotóxica. CD56. CD8 es un linfo. CD8. La Más citotóxica. más citotóxica. CD16 Porque alto no tiene el es CCR7. bien, no tiene CCR7 y no tiene selectina, van juntas. Y no tendría sentido que fuera ganglio a fagocitar. La citotoxicidad, no. Entonces sí, son Es las difícil. citotóxicas. Sí, entonces, sería, la mayoría de las células NK expresan altos tenores de 16, esto está bien. Pero esa Pero no misma CCR7. población es bajo CCR7 y baja de selectina. Bien. ¿Sí? Sí. Sí. Los anticuerpos que opsonizan células tumorales median una señal estimulatoria sobre la CNK. Verdadero. Verdadero, perfecto. Justamente por CD16. Sí, es lo que le permite hacer la ADCC. No entiende el concepto de vecino. Nunca lo entendió, no lo va a entender. Las células NK, a través de sus receptores estimulatorios, pueden reconocer moléculas de clase 1 del CMH, anticuerpos IgG y moléculas expresadas por células enfrentadas a estímulos estresores. Sería falsa la primera parte. ¿Está? O sea, la parte que dice que el MHC1 tiene función estimulatoria, no tiene función inhibitoria. Ujú. Lo otro sí me parece que es verdadero. Lo otro O sea, sí. lo que sigue después. Sí, perfecto. ¿Duda? No. Ok. La trimerización de Fas ligando en la célula blanco induce su apoptosis. Falso. ¿Por qué? Porque es al revés. Como al revés. La célula natural killer y FAS está en la célula blanca. Claro, la trimerización de Fas receptor En la célula blanca. en la célula blanco induce su apoptosis. O sea, le sobra esta L, básicamente. La expresión de granzimas y perforinas es similar en el conjunto de células NK presentes en sangre periférica de un individuo sano. No, falso. Bien, teníamos las dos poblaciones. Una alta expresión de granzima y perforina, que es la de C16 Bright, y una de baja expresión, que es la de C56 Bright. En relación a los interferones de tipo 1, son producidos por todas las células infectadas por virus. Verdadero. Bien. Induce en células no infectadas por virus la expresión de más de un centenar de genes que codifican para proteínas con capacidad antiviral. Verdadero. ¿Verdadero? Bien, es lo que genera ese estado antiviral o refractario. Inhibe la actividad citotóxica de la CNK. Falso, es al revés. Al revés, la promueve o la activa. Ejercen en forma directa un efecto citotóxico sobre los virus o células infectadas por virus. Creo que es falso. ¿Por qué? O sea, generalmente, o sea, lo que producían eran estímulos en un montón de otros lados que eran tendientes a, pero no sobrevivir, o sea, no son una granzima, no son una enzima Perfecto. hidrolítica, no.
No es directo. Todas las funciones de las interferonas de tipo 1 sobre el virus o sobre las células infectadas es indirecto. Primero, porque los virus no se pueden matar, o sea, no se pueden morir. Y segundo, tampoco, o sea, la presencia de interferonas de tipo 1 no mata a la célula infectada. Lo que hace es activar mecanismos que eventualmente van a matar a la célula infectada, pero todo es de manera indirecta. Qué perfecto. Juegan un papel importante frente a infecciones virales, tumores e infecciones causadas por bacterias capsuladas. Verdadero. Ujú. Y esto era lo que vos me comentabas, de las bacterias capsuladas. También favorece eso. O sea, si bien no lo va a reconocer una plasmacitoide, la presencia de interferonas de tipo 1 va a favorecer que se puedan eliminar las bacterias capsuladas. Como más indirecto. Claro, pero no sería en el caso de los virus, por reconocimiento por los receptores de la presencia de la bacteria capsulada. No. No, en general también es que se activan por el mismo estado inflamatorio. Pero principalmente la función de los interferones de tipo 1 son infecciones virales y tumorales. O sea, presencia de tumores. ¿Bien? Bien. Genial. En relación a las quimiosinas o quemoquinas. Las quemoquinas CCL19-21 son producidas en los ganglios linfáticos en respuesta a procesos infecciosos. Falso. Bien. ¿Por qué? O sea, se produce siempre. O sea, lo que modula son las células, si van a expresar o no Perfecto. el resultado. Perfecto. Son constitutivos. La expresión de las citoquinas son constitutivos. No solo median un efecto quimiotáctico, también incrementan la afinidad de las integrinas por sus ligandos. Verdadero. Verdadero. Perfecto. Sobre CCR7, lo que hace es favorecer el cambio de la integrina. Entre las quimioquinas, la interleuquina 8 juega un papel más importante como quimioatractante de neutrófilos. Verdadero. Perfecto. Verdadero. Las quemoquinas participan en el fenómeno de Rowling de los neutrófilos. Verdadero. No. Las selectinas no eran. Las selectinas están en el Rowling, perfecto. En realidad, la importancia de las quemoquinas está en la adhesión estable. Es lo que permiten pasar a la adhesión estable. Era la modificación, sí. Acuérdate que en la adhesión estable están las integrinas, y como decía Cintia, en el Rowling están las selectinas. Las selectinas no cambian su afinidad. Claro, sí, están, sí. ¿Sí? Lo que cambia son las integrinas, entonces ya es el segundo estadio en adhesión estable. Un mismo receptor de quimioquinas puede reconocer diferentes quemoquinas. Eso sí es verdadero. Perfecto. Acuérdense que los receptores eran lo que llamamos degenerados. Las infecciones bacteriales y virales suelen diferenciarse por la naturaleza de los PAMs que inducen la activación de la respuesta inmune. Verdadero. Ujú. Son distintos. En general van a estar más asociados a ácidos nucleicos en virales y más asociados a paredes estructurales de la pared, o por ejemplo flagelina y demás en bacterianos. Solo las infecciones virales suelen acompañarse por la producción de altos tenores de interferonas de tipo 1 por parte de las células dendríticas plasmacitoides. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Solo las infecciones virales suelen acompañarse de la producción de altos tenores de interferonas de tipo 1 por parte de las células dendríticas plasmacitoides. En general, sí. Ujú. Solo las infecciones virales pueden desarrollar un curso crónico. Falso. Perfecto. Las bacterias también pueden tener infecciones crónicas. Eso me causó una duda. ¿Sí? Decime. ¿Hay casos conocidos de bacterias que induzcan neoplasias? ¿Neoplasias? Yo solo sabía de una, pero que no sé si era la bacteria en sí, sino el estado de infección, de inflamación crónica asociado. A ver, báncame. Che, ¿hay casos de bacterias que induzcan neoplasias? Sí, ¿Cuál, por ejemplo? Sí. ¿De cuál? Helicobacter pylori, la más conocida, pero por la inflamación crónica que produce. Sí, bueno, pylori es la que sabías, ¿no? Que es por la Claro. inflamación que produce. Sí, más allá de Es la más pylori. conocida, y tampoco, bueno, tenés por los virus, es obvio. Sí, pero bacteria en particular. Bacterias, es esa.
Porque virus estamos todos convencidos de que seguro de que sí, y pylori estamos todos seguros de que sí, estamos buscando en otras. Ahí me están chequeando. Porque no se me vienen a la cabeza así como, seguramente hay, pero no se me vienen a la cabeza como los ejemplos clásicos que son pylori y los virus. Ahí me están chequeando. Así que en cuanto tenga novedades aviso. Solo las infecciones bacterianas inducen la migración de células dendríticas a los ganglios linfáticos por vía aferente linfática. Falso. Perfecto. ¿Por qué sería solo los virus, todas las bacterias? Solo las infecciones virales ofrecen PAMs que pueden ser reconocidos a través de receptores de tipo TOL. Falso. Perfecto. El papel protector mediado por neutrófilos, macrófagos, células NK y células dendríticas plasmocitoides es diferente entre virus y bacterias. Verdadero. Perfecto. Vamos a tener más que nada neutrófilos en bacterias extracelulares, neutrófilos y macrófagos en intracelulares, junto con NK, y macrófagos, neutrófilos y dendríticas para virus. Perfecto. ¿Encontrás algo más? Bueno, ahí me siguen buscando. ¿Dudas de seminario 1? No. No, ninguna. Bien, genial. Perfecto. ¿Pasamos al 2? Sí. Sí. La primera dice definir precisión y exactitud de una prueba. ¿Qué información brinda y a qué variables estadísticas están relacionadas? Bueno, precisión es la repetitividad de los valores en diferentes. No sé, yo mido algo y me dan valores parecidos. Ujú. Y después la exactitud es cuán cerca está el valor real. Perfecto. Entonces, ¿qué variables estadísticas están asociadas a cada una? La media y desvío estándar. Ujú. ¿Cuál a cuál? ¿Con cuál es cuál? La media en precisión y desvío estándar exactitud. Al revés. Es. La exactitud es qué tan cerca estoy de la media poblacional, qué Está tan bien. cerca estoy Sí, del sí, valor sí, real. Y Está bien, sí, precisión sí. es alrededor de eso, qué tanto me estoy alejando siempre. Si me alejo mucho, tengo mucho desvío estándar, si me alejo poco, tengo poco desvío estándar. O sea, la precisión vendría a tener que ver con el error aleatorio y la exactitud con el sistemático. Exacto. En realidad, con exactitud yo diría que es más el error completo, el sistemático y el aleatorio. O sea, es el error total. Pero la precisión en general es el error, es justamente el error aleatorio. Que es lo que te va a hacer que si yo estoy midiendo, o sea, en teoría si yo siempre mido lo mismo, o sea, si siempre estoy tomando la misma medición, en teoría yo debería medir exactamente siempre lo mismo. Todo lo que se me corra de eso va a ser por errores aleatorios que yo haya tenido. No, la mayoría de evidencia está para eso. Fue alguno y otro, pero no está muy bien. Ahí me dicen que lo de las bacterias, como que en realidad las mayores evidencias son eso, virus y pylori, que para los demás no está la correlación muy fuerte, muy bien En documentada. principio sería no. En principio sería, para bacterias pylori sí, pero justamente como vos decís, está más asociada al estado inflamatorio que a la bacteria en sí. O sea que en Sería principio más un no. sería más un no, está más asociado a los virus. Pero si llego a encontrar algo más, te lo paso. Pero en principio digamos que no. Que en general son solo los virus asociados a masa neoplasia. Perfecto. Bien, entonces, la 1 ya está. ¿Dudas de la 1? No. Genial. No. La 2 es definir sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica. ¿Qué información brinda y cómo se calcula? Eso ya
Ya lo habíamos visto, son los Power. No sé si vale la pena. Está bien, el tema es, ¿les generó dudas? Si no, es acordarse básicamente qué son. No, a mí no. Perfecto. No. Bien. No. Estos son varios. Hacemos uno. ¿Los otros los hicieron? Los ejercicios Sí, yo numéricos. traté de hacer todo. Vale, si quieren Sí, veamos. yo hice el 3 y el 4. Perfecto. Veamos uno y si les generó alguna duda, la charlamos. Porque son, la verdad es que son todos son extremadamente repetitivos, o sea. El 5 hagamos. ¿El 5? Dale. Sí. Vamos a hacer así. Y lo armamos entre todos. A ver. Que no le... Ahí puedo ver las dos cosas en parejas. Insertar. Hagamos tabla. Bien. Les dice, una vez diseñado el nuevo test de detección de HIV, se decide probar su eficiencia en 2 poblaciones. La población A tiene una prevalencia de la enfermedad de 0,21. Entonces vamos a ir anotando los datos. 0,21. Y la población B de 28,6. En ambos casos se analizó una muestra de 2.800.000 individuos. Calcule la cantidad de individuos que se obtuvieron para cada categoría. Para el test en cada una de las poblaciones, teniendo en cuenta que tanto la sensibilidad como la especificidad del test es de 0,995. Entonces, tenemos que... vamos a ponerlo acá. Entonces, acá tendríamos lo que nosotros llamábamos criterio de verdad. Esto es criterio de verdad. Y tenemos enfermos, sanos, y acá tenemos los totales. Y esto sería mi test. Positivo y negativo. Les muestro cómo se van a dar cuenta que tengo como algunas obsesiones y tengo como algunas taras que, sobre todo a esta hora de la noche, que estoy como un poco cansada. Entonces, mi población total, hagámoslo primero para 1. Para, ¿sí? La población A. ¿Me parece? ¿Qué me dice la prevalencia? La prevalencia me dice que esto es el total de enfermos Sobre el total de la población. sobre el total de población. Entonces, básicamente yo sé que Por 100. sí, esto es por ciento. 0,21%. Entonces, si yo sé eso, puedo decir que los enfermos van a ser... no encontré el coso. La población despejar la total. fórmula. La población total por 0,21. ¿No? Sí. O sea, por el 21%, 0,21%. Entonces, yo sabía que mi población total era 2.800. 2.800.000, perdón. Entonces, el 0,21% de 2.800.000 va a ser mi población de enfermos. ¿Alguien hace esta cuenta que tiene un cálculo a mano? Y no la hago con el celular. No. ¿Dónde la dejé? No importa. $588.000.
Para mí hay que dividir por 100, ahí está mal. O sea, es por 0,21 divididos 100. enfermos. No, porque esto sería... Esto es 0,21. Sí, es dividido 100. O sea que sería 5.800. 58.800. ¿No? No, 5.800. Sí, 5.800. 5.800. Entonces, esto es mi población de enfermos. Vamos a ponerlas en azul. Sí. Sería el total de enfermos. ¿Sí? El total de sanos, Sí. obviamente, va a ser enfermos menos sanos. Total menos enfermos. Total menos enfermo. Total menos en. ¿Y son cuántos? ¿Tenés ahí? 2 millones mucho. 2 millones mucho. Sí, sería 2 millones menos 5.880. 2 millones 794.120. ¿Hasta acá bien? Sí. Bien. Y después te dice, calcule la cantidad de individuos para cada categoría teniendo en cuenta que tanto la sensibilidad como la especificidad del test es de 0,995. ¿Sí? Ujú. Entonces, la especificidad Sí. era Verdaderos Los negativos, sobre verdaderos sanos. negativos sobre Los sanos. 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 Entonces, yo sé que la especificidad es 0,995. Yo quiero calcular los verdaderos negativos. Y tengo el total de sanos, que es esto. Ah, joya. Yo el total de sanos lo tengo. Entonces, de acá puedo despejar verdaderos negativos. Mis verdaderos negativos van a ser 0,995 por 2.794.120. Son 2.780,149. Esto lo puedo copiar como verdaderos negativos, es decir, que son negativos y sanos. Bien. El Sí. falso negativo siempre lo puedo hacer como la resta. Sí. No lo voy a hacer porque no me da la cabeza para calcularlo, pero estamos de acuerdo que se puede hacer con la resta. Y la sensibilidad dijimos que era verdaderos positivos sobre el total de enfermos. De nuevo, es el mismo valor, 0,995. Son los verdaderos positivos sobre el total de enfermos, y los enfermos son 5.880. Entonces, los verdaderos positivos van a ser 0,995 por 5.880. 5.850. Voy a ponerlo como los verdaderos negativos. Y estos los estos los puedo calcular como esto menos esto, y este es esto menos esto. ¿Estoy de acuerdo?
¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora bien, pensémoslo. Si yo hago esto para la población B, ¿va a ser igual o distinto? ¿El cuadrito? Sí, Y no, tiene que ser distinto si cambia la prevalencia. perfecto, porque ¿qué es lo que más me va a cambiar? Prevalencia. La cantidad de verdaderos negativos, no. Las dos cosas, o sea, lo que me va a cambiar es La esto. verdad. Lo que me cambia son los marginales. Me cambia cuántos están enfermos y cuántos están sanos. Siempre voy a reconocer al 99,5% de los enfermos. Ahora, no es lo mismo reconocer el 99,5% de 7 enfermos que de 1,5 millones de enfermos. Los valores me van a cambiar. Las relaciones se mantienen. Sí, siempre O es... sea, Decime, sí. hay una pregunta que no me acuerdo, era en un ejercicio más arriba, que decía qué pasaba si cambiaba la prevalencia de la enfermedad, pero era qué pasaba con la Sensibilidad y especificidad o especificidad. se mantienen. La La sensibilidad sensibilidad y la especificidad se mantiene. Claro, ¿Qué pues decía? son propias del test. Sí, son propias del test. Lo que pasa es que cuando yo hago los cálculos, las poblaciones me cambian con la prevalencia. Pero lo que se mantienen son las proporciones. Siempre voy a reconocer el 99%. ¿Sí? Pero no es lo que yo les decía, no es lo mismo agarrar una población que tengo 0,21% de enfermos contra una población que tengo el 30% de enfermos. Los verdaderos positivos de una población con 30% van a ser muchísimo más No, numerosos. sí, eso seguro. Claro, para el test tiene que ser indistinto, si no, no tendría sentido tener el test. Bueno, acá yo simplifiqué. El año pasado veíamos algo que es más para medicina, que se llaman valores predictivos, positivos y valores predictivos negativos. Que en realidad básicamente es adaptar la sensibilidad y la especificidad a la población de estudio. Esos valores predictivos sí cambian con la prevalencia. Y justamente lo que me dice es qué tan confiable es agarrar en una población súper prevalente un verdadero positivo o un verdadero negativo. Eso es más para los médicos, para saber qué tan realmente, qué tan eficiente o qué tan creíble es ese resultado dependiendo de la población que yo analizo. Claro. Porque justamente esto no es lo mismo aplicar esa prueba diagnóstica en una enfermedad muy prevalente que en una enfermedad muy rara, muy escasa. Claro, porque Claro. capaz que hay una población que lo tiene y otra población que no, y el test te da distinto. Claro. Es que en Claro, en realidad realidad también es más estadística para ver qué tan claro, contundente es y qué tan es seguro estás probabilidad que dentro. condicional eso. Es que es exactamente eso, es probabilidades condicionales. O sea, Para si di saber, positivo, ¿qué tantas chances que en verdad esté enfermo? claro, o sea, tengan en cuenta que cuando yo hago la prueba diagnóstica como tal, yo lo único que sé es si es verdadero, si es positivo o negativo, yo no sé si es verdadero o falso. Entonces, Claro. justamente ese valor predictivo, que como bien dice Agustín, es una probabilidad compuesta, una probabilidad asociada Condicional. o condicional, justamente lo que me dice es, ok, la prueba me dio verdadero. ¿Qué tan seguro estoy de que ese positivo es un verdadero positivo? Y eso sí va a depender de qué tan prevalente es mi enfermedad. Si tengo una fracción muy prevalente, y es muy probable que ese positivo sea un verdadero positivo. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Vos habías hecho y tuviste alguna duda o era para chusmearlo porque no lo chequeamos? No, era para verlo justamente porque era el único que lo había Genial. pensado, pero no lo había resuelto. Entonces quería Bien. saber si lo había pensado bien y sí, lo pensé bien. Sí. Perfecto, listo. Entonces, ¿dudas de esto? Entonces no. Los tres son iguales. Igual después lo resuelven en el fin de y tienen dudas, me consultan, pero básicamente es hacer esto o Ahora, o sea, son las mismas cuentas que le va a faltar alguna de las tres opciones. sí, igual creo que el más complejo era este. Sí, Claro, este era un sí. poco el más difícil, porque era hacer el cálculo al revés. Claro. Genial. Perfecto. Entonces esto lo voy a cerrar, así podemos ver el otro más grande. Este.
¿En qué consiste la técnica de citometría de flujo y en qué situaciones las puedo utilizar? O sea, hay que definirlo así, yo no lo leí, no tenía ganas de anotar toda la definición. No, eso no hace falta, eso sí lo entendí, está bien. Pero básicamente, ¿en qué situaciones utilizo citometría de flujo? Y para hacer el sorting era una Ujú. Definir poblaciones tipificación de celulares. células. Sí, te escucho muy bajito. Definir poblaciones celulares, ¿puede ser? Sí, perfecto, en base a marcadores siempre. Porque más Pero bueno, eso que siempre tenemos que las tener en imágenes cuenta que son celulares. imágenes celulares. Citometría de flujo como tal, es verdad, tiene un montón de abanico, pero básicamente la citometría común, por así decirlo, es la que se utiliza más que nada para ver marcadores de superficie o marcadores intracelulares. ¿Sí? Es la más común, la más usada para todo. O sea, para clasificar células. Clasificar células, ver si aumentó una población, de la población que yo tengo, ver si aumentó o disminuyó un marcador, por ejemplo. No sé, yo trabajo con neutrófilos, agarro neutrófilos. Agarro un tubo con neutrófilos sin tratar y un tubo con neutrófilos tratados y utilizo una marcación para CD11B, que es una marcación típica de activación. Y miro las dos poblaciones en el citómetro y digo, mira, el tratamiento me aumenta CD11B. Listo, mi tratamiento aumenta la expresión de aumenta la expresión de CD11B, o sea que aumenta la activación de los neutrófilos. ¿Sí? Nos sirve para cuantificar. No sirve para cuantificar células. Lo que sí puedes hacer es cuantificar de manera comparativa la cantidad de un marcador en la misma célula. ¿Se entiende? No. No. Yo no puedo cuantificar células, pero lo que puedo decir es que cada evento tiene más, o sea, los eventos del tubo 1, por ejemplo, que es el tubo sin tratar, tienen una intensidad de fluorescencia baja cada célula. Y las del tubo 2 tienen una alta intensidad de fluorescencia. Y como la intensidad de fluorescencia es ¿cómo se llama? Proporcional. Sí, proporcional a la cantidad de moléculas, yo puedo decir que la alta inflorescencia me implica que yo tengo más de ese marcador en superficie. Entonces, es una manera Ok. de cuantificar proteínas de superficie. Pero cuantifico de forma proporcional, digamos. O sea, solo lo puedo ver. No te da una respuesta de tengo tantos miligramos por célula, pero sí puedo hacerlo proporcional. O sea, es semi-cuantitativa. Semi-cuantitativo, perfecto, sí. Lo puedes expresar como intensidad de fluorescencia media, o en general lo que solemos hacer es relativizarlo a algún control. Tengo 3 veces más expresión o 3 veces más fluorescencia en las células del tubo 3 que en el tubo 1. De hecho, a ver. Proporción entre distintos tipos de células cuando separo CD8 de CD4. Sí, eso sí se hace. De hecho, a ver, este es el último paper. Que era el que les iba a tomar, pero me parece que no voy a hacerlo. Por ejemplo, esto es del trabajo mío, de mi tesis. Sangre entera, ¿sí? Ven las 3 poblaciones. Esto sería linfo, mono, polis. Yo después, en el caso este, yo son células de un dador sano y de un paciente, yo trabajo en brucelosis, y de un paciente con brucelosis. ¿Sí? Y lo que quería hacer era cuantificar porcentaje de células, en este caso monocitos, y después abajo lo hice con neutrófilos, porcentaje de células asociadas a plaquetas. ¿Sí? Entonces, agarré la sangre entera, ¿se acuerdan que esto era el forward side típico que vemos? Después elegí un marcador de monocitos, ¿se acuerdan que yo les conté que se puso al CD14, por ejemplo? Entonces, de esta población le dije, bueno, al citómetro, mostrame cuáles son CD14 positivos, que es esta población. Yo le digo al citómetro, de esta población CD14 positivo, mostrame la expresión de CD14 y de ese 61, que 61 son plaquetas. Son marcador de plaquetas.
Entonces, ven que acá me tengo una población grande que no tiene que es 61 negativo, es decir, no tiene plaquetas, y una población muy chiquitita, que es el 5%, que sí, que es positivo para 61. Estos porcentajes son porcentajes reales de esta población. Lo puedo considerar una cuantificación. Yo no sé cuántos monocitos tengo acá adentro. Puedo tener 10, o sea, yo pedí 10.000 eventos en total. Estos 10.000 puntitos, acá no sé cuántos tengo. ¿Sí? De estos. Lo que sí sé es que de todos estos, el 93% son negativos y el 7% son positivos. Sí, y el 7% son positivos. Pero ¿qué hago? En realidad no me interesa el número frío. A mí lo que me No interesa la relación. es la relación, y ni siquiera entre ellas. A mí lo que me interesa es la relación entre el paciente, entre el dador sano y el paciente. Si ven que el paciente se me corre toda la población, como que de repente pasé a tener la población invertida. ¿Sí? La otra opción, esto es uno de los estilos. La otra, bueno, este es el mismo experimento de recién, solo, sí, en monos es el mismo experimento de recién, pero en lugar de centrarme en los porcentajes de infección, perdón, de relación con plaquetas, me centré en la intensidad. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue cuantificar en esta población positiva cuál era la intensidad del marcador de plaquetas, que es proporcional a la cantidad de plaquetas que tengo asociadas. Yo tengo una intensidad de 10, ponele que tengo 10 plaquetas, tengo una intensidad de 100, es más o menos ponerle 10, 100 plaquetas. No es tan lineal, pero es más o menos así. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular, y lo que yo me interesa es comparar de nuevo entre o poblaciones, o en este caso, entre individuos, sin infectar e infectados. ¿Sí? Son esas semi-cuantitativas. Y si quieren verlas, se ven así. Polis en rojo, plaquetas en verde. ¿Bien? Bien. Sí. Explique brevemente qué controles tengo que tener a la hora de hacer una citometría de flujo. Y si hay algún control adicional que se debe agregar si quiero utilizar más de un fluorocromo por muestra. El único Controles control que me acuerdo es el isotipo. Perfecto. era el sin marca, que ese Sí. lo que hacía era la fluorescencia de la muestra, te medía. Autofluorescencia, perfecto. O sea, eso que te da un background. Sí. Lo mismo el isotipo. Bien, sí. Era también para obtener un background. El isotipo es Con el el pegado mejor background. inespecífico. Claro, es el mejor background. Porque es justamente Claro, el pegado inespecífico. pero necesito los dos sí o sí. O sea, el background lo tengo que hacer tanto con la muestra de por sí como con el pegado inespecífico. Sí, en general se hacen las dos. Si querés, se puede evitar la autofluorescencia. Porque como que el real isotipo también incluye la autofluorescencia. Lo que te permite tener los dos, en general vos los haces cuando tenés un anticuerpo nuevo y querés ver qué tan bueno es ese anticuerpo. Si el isotipo y el background están pegados, es que no tengo pegado inespecífico. Si el isotipo y la autofluorescencia están muy alejados, es que tengo mucho pegado inespecífico y que ese anticuerpo tanto no sé si le creo tanto. Como que no es el mejor anticuerpo que puedes encontrar. O, por ejemplo, lo tenés demasiado concentrado. Si yo tengo un anticuerpo demasiado concentrado, tengo más pegado inespecífico que si lo tengo menos, o sea, lo tengo más diluido. ¿Sí? Pero es como más para la puenta a punto. Si vos querés, de última, el de autofluorescencia se podría llegar a eliminar. Pero lo correcto son autofluorescencia, isotipo y un control positivo para asegurarte Positivo, sí. Eso es. O sea, una referencia para... Sí, para asegurarte de que anda, y que se pegó y que está todo funcionando todo bien. Y que la ausencia de marca es efectivamente ausencia de marca. Y no que se te choteó el anticuerpo.
Después estaba, si no me equivoco, para los fluorocromos, que no entendí muy bien qué era el de compensación. Me acuerdo que era ese, Perfecto. pero no me acuerdo. Si vos tenés una sola marca, con esos 3 controles estás perfecto. Si vos vas a Sí. marcar más de una vez, o sea, más de un color Sí. en el mismo tubo, tenés que agregar los controles de compensación. Básicamente, los controles de compensación funcionan para asegurarte que lo que vos estás leyendo, el citómetro está leyendo en el canal rojo, es efectivamente fluorescencia roja, y que no está pasando parte de la luz de la fluorescencia verde. ¿Sí? Son Pero controles. y en el control de compensación, ¿yo qué pondría? Necesitas un tubo solamente con marca verde, por ejemplo, un tubo solo con marca roja, para marcar ¿cómo se llama? O sea, un tubo que tenga marca positiva verde, un tubo que tenga marca positiva roja, y recién ahí después todos tus tubos con la doble marca. Porque vos lo que haces es decirle al citómetro, bueno, esta marca es realmente roja, y todo lo demás no lo consideres. O sea, me va a dar un rango de fluorescencia para aceptar que es rojo o no es rojo. Claro. Es algo muy Listo, ahora sí. técnico del equipo, en realidad. Pero siempre tienen que tener en cuenta que se tienen que agregar. O sea, es como cómo seteo el equipo para poder empezar a pasar el resto de las muestras. Lo mismo, en realidad, lo hago también se lo explico para citometría, pero si lo tengo que hacer con confocal, yo también tengo que hacer los mismos controles. Porque básicamente el aparato lo que hace es detectar luz con una serie de filtros. Entonces lo que me quiero asegurar es que los filtros funcionen bien. Y que no detecte luz que en realidad es del otro fluorocromo. Sí, creo que Ok, querías sí. preguntar algo, ¿puede ser? ¿O ya lo respondimos? Nada. Ah, bien. Este. Plantea hipotéticamente, ¿cómo serían los gráficos de citometría de flujo CD8, CD4, CD3, CD4 y CD3, CD8 que se esperan obtener en un individuo con SIDA? Y comparar con gráficos con individuos sanos. Bien. Tengo un problema yo, que no estaría viendo la pantalla, pero el problema es mío. Igual no estoy mostrando nada más que el enunciado. No, ¿Querés el que tema es si pruebe? tenemos que hacer... No, porque yo, o sea, el gráfico lo hice y creo que está bien. A ver, ¿querés El mostrarme? problema... No, el tema es que lo tengo en la hoja, como te lo voy a... O le sacás una foto con el celu o me mostrás la hoja con la cámara. El problema no es tanto dónde se ubica todo, sino si tiene que tener algún patrón. O sea, dónde va cada Bien. cosa en cada cuadrante, eso está bien. El tema es si va a haber algún patrón, porque yo no sé, los tengo ahí, pero no sé el dibujo exacto, si sería un nubarrón todo... No, perfecto. ¿Todos ubicaron bien las poblaciones? Vamos por partes. ¿Lo hicieron? ¿Lo pensaron? No, yo este no. Bueno, ¿sin? No, este no lo hice. Ah, bueno. Básicamente lo que tenemos que ubicar es si es CD4 es CD8, CD3 o CD4. ¿Se acuerdan que CD3 es compartido por todos los linfocitos Por T? ambos dos. Sí. Entonces, la clave, en parte, es la relación entre CD4 y CD8. Que aproximadamente en cualquier paciente sano, yo tengo 2 CD4 por cada CD8. Es decir, más o menos, si yo tengo 100 puntitos en el cuadrante CD8, va a ser obviamente, vamos a dibujar los cuadrantes. Vamos a hacerlo muy a lo bestia porque claramente... Más o menos mis cuadrantes van a ser así. Yo voy a tener en el primero, esto va a ser lo que sería arriba y abajo, es CD4 positivo, y CD8 negativo, esto va a ser doble positivo, esto es doble negativo, y esto es CD4 negativo, CD8 positivo.
Estamos de acuerdo, ¿no? Supongo. Agustín no lo ve. No, igual yo no tengo problema. O sea, siempre y cuando me digan en el eje de abajo que va y en el eje de arriba que va, yo me ubico. Dale. En el eje Y estamos poniendo CD4. Sí, Y en el eje Bien. X, CD8. bien, al revés como lo hice yo, pará. Entonces, no importa. ¿Está bien? Entonces, Pero primero y principal. siempre se ubica así. No, lo puedo ubicar como quiero. O sea, podría invertirlo, eso no pasa nada, pero... No pasa nada. En general, yo, por no sé, O sea, costumbre. C4 con CD8, eso no pasa nada. No pasa nada. Yo en Está bien, general no lo que hago importa, o es sea... costumbre, por si les resulta más fácil, cuando yo lo pongo así, por ejemplo, CD4 barra CD8, CD4 es Y, lo mismo que CD4 versus CD8, el primero es Y, el segundo es X. O sea que, Costumbre no mía. sé cómo estás escribiendo C, igual después lo veo en la grabación, pero digo, Claro. CD4, o sea, estás escribiendo una fracción, me decís CD4 Sí. arriba, CD8 abajo, y el de arriba eje Y, el de abajo eje Z. Sí. Perfecto. X. Eso. Bien, entonces, Ahora bien, lo otro que necesitaría saber es qué tipo de paciente tenemos. si es un paciente sano, vamos a ponerlo acá en paciente, ¿Sí? mejor dicho, dador. Vamos a hablar con propiedad. Claro, Dador porque sano. lo que pasa es que, y está enfermo, va a tener poco CD4, porque lo que Claro. pasa con el SIDA cuando... Dador sano vamos a tener en eje CD4, CD8, es decir, los que son CD4 positivos, voy a tener células. Pongamos que tenemos 200 células, hagamos un número relativamente fácil. ¿Sí? Tengo 200 células. Obviamente, el cuadrante, esto es sangre periférica, el cuadrante doble positivo lo voy a tener vacío. Sí, porque no, que sería en este dibujo el superior derecho. Superior derecho, perfecto. ¿Sí? El doble Sí. negativo voy a tener células. ¿Cuántas? Muchísimas. ¿Por qué? Porque va a ser Sí. todo lo que no sea linfocito. Claro. Ese es el inferior izquierdo, yo lo pinté como un manchón. Sí, perfecto. Y después tengo las CD8, que tendría células que... Inferior derecho. Inferior derecho, perfecto. Tendría, por ejemplo, como la relación normal es 200, o sea, es 2:1, tendría, por ejemplo, 100 células. Es decir, un manchón de la mitad de densidad que el de CD4. Perfecto. Ahora, ¿yo dibujo un manchón o eso sigue un patrón? Están a 45 grados, forman una recta, se apilan de alguna forma. En general son manchones, suelen ser circulares, más o menos. Más o menos. Casi como una nube difusa. Homogénea, claro, como una nube difusa. Pero nada me va a quedar en hilera, ni en diagonal, No. algo. No, de hecho, son manchones. Si ves algo que te queda muy a la diagonal, por ejemplo, un secreto Sí. es, si ves algo muy, muy perfecta a la diagonal, está mal hecha la compensación. Por ejemplo. Porque Claro, que me quedara algo, no sé, en un cuadrante como si partiera una recta 45 grados, por ejemplo. No, eso cualquiera que lo mire así te va a decir, fíjate la compensación, me parece que está un poquito mal. Porque Listo, o sea que justamente el dibujo de representativo es una mancha. Mancha, sí, así, Bien. circular, medio manchoncito. Si yo tengo un dador con H y B, vamos a ponerlo en rojo, en naranja. Un dador con H y B, los dobles negativos van a ser iguales. ¿Sí? Yo voy a tener la misma cantidad. Y el doble positivo no tengo que tener nada. Y de doble positivo, yo no tengo que tener nada. La nube S8 debería quedar igual. La nube SD8 debería quedar igual. Células, más o menos pongámosle que... Puedo tener un poco menos de 100, pero pongámosle que 100. Y acá es donde yo no sé si me equivoco, porque yo los CD4 los dibujé como puntitos separados, o no sé si tendría que haber hecho eso o una nubecita chiquita, por ejemplo. Es lo mismo. O sea, la idea es que son muy poquitas. O sea, el ejercicio es pegarle al cuadrante, básicamente. Sí. Más que otra... Y a la proporción. No tanto al dibujo, Claro. pero más o menos a la proporción.
O sea, yo siempre lo que Que les voy a más o pedir menos es... entienda que de uno hay más que del otro. Claro, sí, tal cual. O sea, la idea es que entiendan siempre en qué cuadrante están y esto. Voy a tener una población enorme, voy a tener un super manchón como los doble negativos que tengo todo lo que no es linfocito T, o voy a tener poblaciones chiquitas, o esto, lo tengo que tener sí o sí vacío. ¿Sí? No sé qué es eso, pero sí. O doble positivo, perdón. Me olvido que no lo ves. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tantas CD4 voy a tener? Va a depender de qué tan mal esté ese paciente. Claro, uno supondría que cuanto más chiquita la nube, peor está. Tal cual. Yo puedo tener, de hecho, un paciente que es HIV positivo, pero que no tiene SIDA, que el patrón que veo es exactamente igual a un paciente sano, o un poco disminuido, pero no está mal. De hecho, esto es lo que se suele hacer cuando uno hace control de pacientes con HIV. Se hacen los recuentos de CD4 para ver qué tan inmunosuprimido y qué tan complicado está ese paciente. ¿Qué es un factor pronóstico? Sí. Y un factor de está siguiendo o no la medicación. Si está con los antirretrovirales, esto debería estar bien, funcionando normal, completamente bien, además de hacer la carga viral que debería ser casi cero, o sea, lo ideal sería indetectable. Debería estar indetectable y un conteo de CD4 normal. Si ya En el empieza a caso bajar de que no fuera así, ¿qué se le puede hacer? tratar a toda costa que la persona adhiera al antirretroviral. No, en el caso de que adhiriese y... No sé si puedes hacer algo. O sea, puedes cambiarle el antirretroviral, porque por ahí Ya, no le esa está era mi duda. funcionando. Puede ser que tengas que usar otro cóctel. Y obviamente por ahí empezar a dar antibióticos preventivos y que se cuide muchísimo más en cuanto a no estar expuesto a posibles patógenos. ¿Bien? Sí. Esto es la Sí. diferencia que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos los de CD3 versus CD8, CD3 versus CD4, CD3 versus CD4, es que todos los linfocitos CD4 son CD3, o sea, son doble positivos, Sí. y todos los CD8 también son CD3. Entonces tenemos que tener en cuenta que se nos va a cambiar el cuadrante en el cual va a caer las células. O sea, ahora los ejes, ¿cómo serían? ¿Eje I CD3 o eje I CD4? No sé si lo están dibujando con eso. No, no lo pensaba dibujar, si quieren lo dibujamos. Ah, listo. No, no Pero sé si al resto le sirve, sí, yo para mapearme en la cabeza dónde estamos parados. lo que tenés que tener en cuenta siempre va a ser el cuadrante doble positivo. Porque, o sea, en el CD3 si estuviera en el eje Y y el Sí. CD4 en el eje X, yo los CD8 los tendría que ver en el superior izquierdo. Exacto. Listo. Lo vas a ver en el CD3 positivo, CD4 negativo. Superior izquierdo. Y en el superior derecho, el doble positivo son para los CD4. Exacto. No, yo de ese no tengo más dudas entonces. Mi duda era esa, si cuando dibujábamos había algún patrón específico. No, no, no. No, uno puede, en general es completamente, o sea, no es los dot plot no son gráficos como si fuese un XY verdadero que tenés una variable independiente y una dependiente. Depende de cómo lo quieras mostrar. A veces uno lo cambia por cómo se ve el mismo. Ah, porque es una distribución de puntos en realidad, no responde a Tal ninguna cual. función. ¿No? Entonces cada uno lo hace como le resulta más cómodo. Yo, por ejemplo, no sé, depende también de lo que quiera ver. Si yo quiero ver corrimientos, en general, yo veo corrimientos hacia la derecha, en lugar de hacia arriba. Entonces pongo lo que se va a correr en el eje X, pero son gustos. No hay reglas de cómo graficarlo. La única regla más o menos establecida es el del forward side, pero no más. Pero después no. Y ni siquiera, creo que tampoco. Ni siquiera está tan establecido. O sea, si nos tocan algún ejercicio, más o menos la proporción y acertarte el cuadrante. Sí. Listo. Sí, lo importante es eso, más o menos la proporción. Y en cosas que son así, como este en particular. Por ejemplo, no hay proporciones de NK a linfocito T y esas cosas. No hay proporciones muy, muy generales.
a menos que yo les dé las proporciones, la única que sabemos es eso, que en general hay 2 CD4 por cada CD8, más o menos. Y después vamos a ver que hay una proporción entre gamma, entre los linfocitos B, los que son lambda y los que son kappa. Que eso también me da una idea en la proporción de si tengo algún tipo de leucemia B. Pero lo vamos a ver cuando veamos linfo B. ¿Alguna duda de esto? No, yo no. No, no. ¿Qué técnica se utilizaría a fin de cuantificar la interleuquina 2 en un sobrenadante de cultivo? ¿Hay antígeno para interleuquina? Anticuerpos. La interleuquina Eso es digo, el antígeno. anticuerpos. Sí. Entonces Hay es una comer- ELISA. Hay comerciales. Prácticamente hay anticuerpos, lo que quieras. De estas cosas así. Perfecto, Elisa. Realizar la determinación de grupo sanguíneo y factor RH. Para la aglutinación. Bien, la prueba de Coombs. Detectar anticuerpos depositados en la membrana basal del riñón en una biopsia practicada en un paciente que se sospecha síndrome de Goodpastor. Detectar nada más. Sí. Con inmunohistoquímica, ¿no era? Ujú. Tengo una biopsia de riñón, por ende va a ser histoquímica, justamente, y lo que hago es detectar anticuerpos con un anticuerpo específico contra IgG, por ejemplo, o contra anticuerpos totales. ¿Sí? Lo que va a hacer es revelar la presencia de anticuerpos depositados. Determinar los niveles de expresión de la molécula CD18 en los granulocitos de un niño que padece un cuadro compatible con una inmunodeficiencia. Citometría, ¿no era lo que hablamos recién? Sí, citometría. O sea, no haría una citometría. Perfecto, cito. Cito de flujo. ¿Alguna duda de esto? No. Los antígenos proteicos 1, 2 y 3 presentan la distribución de epítope señalada a continuación. La primera pregunta dice, ¿puedo utilizar un anticuerpo monoclonal anti-A para realizar una inmunodifusión radial simple a fin de cuantificar el antígeno 1? Esperemos un segundo. Difusión radial simple. Para ver si no lo puedo. Si no lo tendría que buscar en el cero. Es el que son como 3 dibujitos medio raros con los triangulitos y los cuadrados, ¿no? Y si tiene A, puede usar anti-A. Sí, puedo usar anti-A. La única, por ejemplo, te pregunta para 1 y para 2. ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 2? Ah, para uno. ¿No hay dibujitos ahí o yo estoy recontra? Sí. Sí, sí. Por eso digo. Sí. Claro, Porque el no uno estoy tiene viendo. todo A. El 1 El uno ese que tiene tiene 2 muchos A. triangulitos. Muchos A, sí. Y Sí, ahí el podría. 2, Sí, con ese tengo. seguro. Y el 2 tengo un triangulito A, uno B y uno C. Y eso tiene que inmunoprecipitar. Ujú. Y no va a poder si es monovalente. Claro, tiene que ser bivalente. Perfecto. Entonces, Mínimamente. uno puedo, porque tengo más, o sea, soy más de bivalente, pero en 2 no. En 2 me falta tener más A presente en el antígeno. Sí, justamente porque nunca va a precipitar. La 2 dice, ¿puede utilizar un anticuerpo monoclonal anti-D para realizar la citometría de flujo y un ensayo de microscopía confocal? Para que me tengo que acordar de dibujito. En 3, si querés te digo, era como si fuese con un rulito interno. Y D Sí, está en el rulito interno. En teoría, la geometría de flujo, sí. Pero como tiene ese rulito interno, no vas a poder. Claro. Yo no puedo porque es interno a la proteína. O sea, por El anticuerpo no tiene manera de entrar a ver el antígeno. Porque Claro, no es un antígeno de Ah. superficie. Ok, sí. Para un confocal, sí. Tampoco. Es lo mismo. A La mí me única queda otra opción cosa. que yo tengo para un confocal es Ahora, estamos hablando desnaturalizar de una muestra una proteína. No es una célula, es una proteína. flotando Un antígeno. en.
Sí, o esta proteína dentro de una célula, no importa. Claro, a mí se me está confundiendo con hacer, claro, que nosotros fijabas la célula, hacías una permeabilizar, Solo, claro, no, claro, esta lo que acá yo no. puedo hacer es permeabilizar la célula para que el anticuerpo ingrese y vea un antígeno que está dentro de la Claro. célula. Eso sí lo Claro, puedo pero hacer, sí. tanto en citometría como en Claro, yo confocal. lo pensaba así, pero claro, no es una proteína que está en Claro, un... yo lo que no hago es desnaturalizar la proteína. Claro, si la desnaturalizás, sí. Si la desnaturalizo, sí, pero no lo voy a hacer porque voy a romper todo. Desnaturalizar la proteína, voy a romper toda la estructura de la célula. ¿Sí? Entonces, O sea, es por un tema estérico, digamos. Entonces. perfecto, sí. Pero si la... Ah, no, claro, tampoco, porque por más que el anticuerpo entra dentro de la célula, no va a poder pegarse a la proteína. Claro, entra dentro de la célula, pero no entra dentro de la proteína. Claro. O sea, si fuese una proteína así, es verdad que puedo ver tanto en cito como en confocal algo que sea intracelular, eso sí. Pero lo único que requiero es que el antígeno, el epítope antigénico, sea un epítope de superficie de la proteína. No puedo marcar esa proteína, básicamente. No, si no, no puedo marcar esa proteína. Después pregunta, si usted quiere determinar el peso molecular del antígeno 3, ¿qué técnica emplearía? Es todo el dibujito, cuando hablamos del antígeno. Sí, toda la proteína. Un western, no. Ya ni me acuerdo cómo es. Pensar que me saqué una buena nota en Bioquímica 1, que era todo eso, y el otro día en una materia también preguntaron, no me acordaba ni los pasos, ya ni me acuerdo ni cómo se hace. Un western, bien. El western, ¿se acuerdan que teníamos? Una membrana, o sea, teníamos primero Sí. un gel. Dependiendo qué era lo que íbamos a acordar, por ejemplo, son proteínas chicos, generalmente es un gel de poliacrilamida. Nosotros teníamos Siempre se me confunde. El otro es para ADN, de nitro. el de agarosa es para ADN. Entonces teníamos un gel de poliacrilamida. Teníamos una solución con nuestro antígeno, en este caso, nuestra proteína, que en general se usaba el SDC-Page, que era para Desnaturalizar, y que desnaturalizar. migre en función del tamaño y no de la forma. Perfecto. O de la carga. Claro, entonces yo cargaba ese buffer con mi sustancia desnaturalizada, mi proteína desnaturalizada, y la hacía correr en un gradiente para que y usaba el antígeno para revelar. Claro. Ahora sí, ahí vencía. Lo que hacía siempre era correrlo en paralelo a un marcador de peso molecular. También, claro, también. Entonces, yo después, una vez que hago la corrida, hacía la transferencia a una membrana de nitrocelulosa, que hacía que la transferencia la hacía como si fuese en el eje Z, para pegarlas, o sea, sacaba las proteínas del gel y las pegaba en la membrana, y esa membranita lo que podía hacer era revelarla contra proteína total o revelarla con anticuerpos específicos. En este caso, por ejemplo, puedo usar un anticuerpo, ahora sí contra D, porque desnaturalicé la proteína. Contra cualquiera de todos porque ya está desnaturalizada. Entonces, hago la marcación con mi anticuerpo, que en general es radioactiva, podía ser también con anticuerpos fluorescentes, y después la miraba. Y lo que podía hacer era comparar la fracción que daba positiva para mi proteína, a qué altura del marcador de peso molecular daba, y sacaba el peso molecular de mi proteína. ¿Sí? Western blot. Entiendo cómo no me acuerdo. No sé. Para mí hay cosas que son de las típicas que las tenés ahí, como que sabés que para tamaño proteico es Western blot. No, lo peor es que la materia fue eso. O sea, la materia era resolver ejercicios sobre eso. Ah, no, si me pedís cómo se resuelven ya no me acuerdo. O sea, si los cálculos no me los acuerdo, pero como la de la base detrás es eso. ¿Bien? Bien. Y en este caso sí podría entonces utilizar un anticuerpo contra D porque desnaturalicé la proteína. Sí. El último ejercicio dice, señales si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. La interacción de antígenos monovalentes y anticuerpos específicos bivalentes llevará a la formación de complejos inmunes precipitantes. No.
Tenían que ser bivalentes mínimo. Perfecto, los dos bivalentes. Claro. Ujú. ¿Es posible realizar reacciones de aglutinación con antígenos solubles? No, tenía que ser particulado. Perfecto, si hago con antígenos solubles es una precipitación. Básicamente, cambia de nombre. ¿Cómo? Vamos de vuelta. Ahí sí, ¿cómo hacía la consigna? Dice, ¿es posible realizar reacciones de aglutinación con antígenos solubles? Ah, claro, no, claro. Si fuera soluble, no. Claro, está Si bien. es soluble, es precipitación. Si es particulado, como dice Cintia, es aglutinación. Pues ya. En la técnica utilizada para determinar el grupo sanguíneo, los glóbulos rojos del grupo 0 aglutinarán frente a sueros de pacientes grupo A y grupo B. Ahí ya me mareé un poquito. Ahora, vamos de vuelta para que no nos... En la ¿Qué es técnica una prueba inversa eso, sería? es una Porque prueba dice directa. que el suero... Ah, directa es... Ah, Es glóbulos rojos del grupo 0 y Sí, sueros A y B de pacientes. ah, no debería aglutinar. No debería no, aglutinar. claro. Los glóbulos rojos ceros no deberían aglutinar nada. Claro, para ninguno. ¿Sí? Sí. Y después te dice, la citometría de flujo es una técnica sencilla y económica para evaluar la fórmula leucocitaria de un paciente. No, o sea, si dijimos que no cuantificaba... No. Para hacer fórmula leucocitaria, ¿qué debería ser? ¿No era el frotis y contar por campo? Ujú. Un embole, pero frotis. La Que citometría, nunca se ve nada. no sé, yo siempre, o sea, es polis. ¿Ves? Polis. No, cuando lo hicimos en alguna batería no vimos nada. Ah, no. Yo llegué a ver, pero siempre vi polis. Y una vez encontré algo que creo que era un basófilo y no estamos del todo seguros. Me dice, no, pues no igual tiene es tremendo. tantas. Ponerte a contar. No, es un embole. Nunca logramos Igual que no hiciera hay bien. equipos que lo hacen. Sí, Porque los digo, sí. contadores automáticos lo hacen, el problema es que lo tenés que verificar. O sea, vos igual tenés que hacer el frotis y verlo. Ah, o sea, no hay forma de zafar. No, de verlo no. Sí de hacer la cuantificación fina. Pero sí, igual los chicos que lo hacen de rutina tienen una cancha impresionante. Para detectarlos, para ver, o sea, para ver qué es, y cuentan al toque. Yo no los veía, te digo. Yo no vi un corno. Aparte de las fórmulas leucocitarias de los que hicimos, yo hice análisis biológicos 1, que es básicamente análisis de laboratorios. Las cuentas que nos dieron eran como que eran todos, estaban muertos más o menos. Nos dieron cualquier cosa. Desastre. No, tremendo. Bueno, les quedan los ejercicios adicionales, que acá está lo de la relación de capa lambda de los ver circulantes. Chusmenlos, y si tienen alguna duda, más que nada los primeros dos. El tercero, justo el de... Háganlo. Me dice. ¿Cuál? Lo que dicen ejercicios adicionales, son 3. Página 6. Sí. No, porque yo alguno hice. Había uno que era... ¿De qué iban? A ver si me acuerdo, porque de uno tenía duda, pero ahora no me acuerdo cuáles eran. El 1 es la proporción de linfocitos B, capa lambda, para ver si tiene una leucemia. Sí, eso no dista mucho de que hicimos. No, es la misma. Lo única duda era, la muestra de sangre tiene que ser sangre normal, digamos. Periférica, sí. Y los otros dos, entonces no sé, pasa que acá encima tendría que buscar la guía en el celu porque no veo la pantalla. El 2 es pruebas de laboratorio para una compatibilidad sanguínea antes de una transfusión. Y el 3 es de una nena, de una bebé, que aglutina los glóbulos ceros. Allá lo vimos, de lo que charlamos de... Sí, eso sí. El Bombay. Sí, ese lo hice, o sea, tenía que ser el fenotipo RAP porque si no, los padres, ninguno es heterocigoto Ujú. Era lo para del cero, fenotipo entonces Bombay. no podía hacerse, o no eran los padres o tenía que haber algo. Es justo lo del fenotipo Bombay. Entonces, algo que yo ahí me di cuenta que no lo había pensado, o sea, si papá ya, mamá es B o lo que sea,
sea, cae todo en el fenótipo, no importa que alelo herede. No, mamá puede ser, por ejemplo, B0 y papá A0 y yo puedo ser 0. No, pero me refiero en este caso a lo del fenotipo Bombay. No Al importa. no tener el H, o sea, yo puedo heredar A de papá, B de mamá y es lo mismo. Nunca te vas a Es lo enterar. mismo, herede lo que herede. Sí. Es lo mismo y la única manera de saberlo es que yo tipifique genotípica femenina, o sea, haga el genotipo. Listo. No me puedo dar cuenta por fenotipo porque como las enzimas las tiene, pero no Pero tiene con todos sustrato. estos datos no sería ya, ¿qué otra cosa podría ser? No, nada de eso, fenotipo. No puedo hacer nada más que eso. Acá, pero digo, ya con eso me aseguro que es que le falta el gen H. Sí. En general se hacen por las dudas tipificaciones después genotípicas de hacer, por ejemplo, tratar de aumentarlo por PCR, pero no es necesario. Creo Sí, que o hay sea, igual no. anticuerpos específicos contra el gen, contra el epitope H, entonces vos probás que eso no aglutine. Ah, pero digo, ya por los datos clínicos, salvo una cosa rara, no podría ser otra cosa que eso. No, tiene que ser eso. No, entonces no me quedó ninguna duda, por lo Bueno. menos a mí. Genial. Chiquis. No, yo no tengo